¿Qué significa ser cristiano, evangélico, pentecostal? Cristiano evangélico pentecostal se divide en 3 palabras. ¿Y por dónde empezamos? Por el principio, por cristiano. ¿Qué significa la palabra cristiano? ¿Qué significa cristiano evangélico pentecostal? Bueno, nos cuenta Hechos capítulo 11, versículo 26, que nos dice así: y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Antioquía queda en una región turca, cerca del mar Mediterráneo. Y nos cuenta la palabra de Dios aquí que los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez allá, en esa región. ¿Qué significa ser cristiano? Cristiano significa seguidor de Cristo. Vamos por la siguiente palabra, evangélico. ¿Qué significa evangelio? Evangelio significa buenas noticias. Y vamos a leer la palabra de Dios en San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: y le dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces dijimos anteriormente que el evangelio significan buenas noticias. Entonces dice acá Jesús: predicad de las buenas noticias, o sea, id por todo el mundo y predicad las buenas noticias, el evangelio, a toda criatura. Y nos manda a nosotros también, porque nosotros también somos sus discípulos. Entonces, ¿qué significa evangelio? Buenas noticias. Y por eso nosotros nos llamamos cristianos evangélicos, porque nosotros, por las buenas noticias, o sea, nosotros anunciamos las buenas noticias. ¿Cuáles son? De que Jesús murió por todos nosotros en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros y gracias a eso tenemos la esperanza de la vida eterna. ¿Y por qué nos llamamos pentecostales? Cristianos evangélicos pentecostales. Pentecostales por ese día del Pentecostés, en el que se derramó del Espíritu Santo, se derramó esa vez del don del Espíritu Santo, ¿no? El hablar en lenguas, se derramó el don del Espíritu Santo, no se derramó a cualquiera, se derramó a los discípulos, Todo esto nos lo cuenta el capítulo 2 de Hechos, cuando llegó el día del Pentecostés. Todos estaban unánimes en un mismo lugar. Y allí se derramó del don del Espíritu Santo de hablar en lenguas. Entonces, nosotros creemos, nos llamamos también pentecostales, porque creemos que en ese día del Pentecostés se derramó del don del Espíritu Santo. Nosotros creemos el hablar en lenguas y la sanidad del Espíritu Santo a los enfermos. Por eso nosotros nos llamamos cristianos evangélicos pentecostales. Por eso nosotros nos llamamos así. Por eso nosotros nos llamamos cristianos evangélicos pentecostales. Y ser cristiano evangélico pentecostal no es una religión. No es otra secta más de tantas en el mundo. El ser cristiano evangélico pentecostal es una doctrina, pero no una doctrina cualquiera, sino la sana doctrina. Nuestra doctrina no es como cualquier otra doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza, sino el ser cristiano evangélico pentecostal significa estar en la sana doctrina, en la sana enseñanza de que Jesús murió por todos nosotros y por todo el mundo en la cruz del Calvario para que seamos salvos por gracia. Por regalo de Dios. Salvo significa salvado, gracia significa regalo. Nosotros somos salvados por el regalo de Dios, porque Dios regaló a su Hijo para que muera por nosotros en esa cruz, y gracias a eso nosotros fuéramos salvos. Amén. Por eso nosotros nos llamamos cristianos evangélicos pentecostales. Fíjate a vos, en 3 palabras se divide: cristiano, evangélico, pentecostal. Nuestra doctrina es la sana doctrina. No es una doctrina cualquiera, ni es una secta más, ni una religión más, sino que nuestra doctrina es la sana doctrina. Ahora sabes qué significa ser cristiano, evangélico, pentecostal.